Bueno, de manera inicial, quiero que ustedes vean acá, de segundo periodo se encuentra, a nivel general, no me voy a poner a nombrar uno por uno, pues porque voy a mostrar la lista de los dos 11 de igual manera, recordando, recordando que esta sesión queda grabada y queda subida a la plataforma en caso tal de que sus demás compañeros quieran visualizar algo adicional. ¿Listo? Entonces, del segundo periodo, yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren que de las dos actividades hay personas que solo han enviado uno. 10 personas, creo que conté, si mal no estoy. Esto de 11-1, de 11-2, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personas. Entonces los resultados no son muy alentadores, ¿vale? Entonces ahí les muestro por encimita para que vean más o menos cómo van. Hay entregas incompletas. Recuerden que todavía hay plazos para entregar. La plataforma está habilitada, está abierta. Y adicional a ello, pues recuerden que cada sesión que se está realizando se está grabando para dejar como soporte a sus demás compañeros que quieran o puedan entrar a revisar la temática trabajada. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla y si Sí, escuchan señor. correctamente? Vale, Sí, dale. señor. Sí, señor. La quinta guía que corresponde para desarrollar entre el 30 de mayo y el 9 de julio tiene dos actividades. ¿Listo? La primera es sencilla, sin embargo hay que tener ciertos aspectos, digámoslo que muy claros para la presentación de esa primera actividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a empezar a hacer nosotros? A partir de la teoría que ya veníamos trabajando, vamos a empezar a realizar lo que son los mecanismos y su funcionamiento. ¿De dónde o de qué conceptos vamos a partir? Vamos a partir de los conceptos que nosotros trabajamos en las diapositivas o exposiciones que hicimos inicialmente. ¿Listo? Porque pues corresponde a lo que son tipos de mecanismos compuestos y pues a partir de ahí empezaremos nuestro trabajo. ¿Listo? Bueno, como vamos a meternos con este cuento de lo que son, perdón, de lo que son los mecanismos compuestos, empezaremos mirando algunos conceptos básicos relacionados con esta primera parte. Entonces, pues ya inicialmente sabemos que es un mecanismo porque nosotros lo trabajamos dentro de las guías anteriores y pues ya sabemos que es un conjunto de elementos que normalmente vienen rígidos como tal y que hay una conexión entre sí a través de diferentes elementos que pueden ser articulaciones, algunas móviles, en algunos otros casos deben ser fijas, para generar pues algún tipo de movimiento y pues transmitir como tal en algunos momentos fuerza o velocidad, ¿cierto? Y pues generar una trayectoria. Y adicional a esto, pues dentro de lo que es un mecanismo, pues se deben cumplir algunas condiciones, como las vamos a resaltar acá. Y en este caso, pues la primera que me aparece ahí es que pues deben estar formadas por elementos rígidos o semirrígidos, pues que ya sabemos que pueden ser palancas o pueden ser, ¿qué otro tipo de elementos rígidos? Qué sé yo, elementos de sujeción que pueden ser también rígidos, eslabones o barras que pueden ser simples o complejas. ¿Listo? Adicional a eso, que generalmente, ¿qué otra condición debe contener algún mecanismo? Que alguno de los eslabones debe estar en reposo sin posibilidad de movimiento. ¿Esto para qué? Si, dice que sin movimiento, porque si todos los elementos de un mecanismo, absolutamente todos, fueran móviles, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Quién me puede dar una idea? Si todos los elementos de un mecanismo son totalmente móviles, ¿qué creen que puede pasar?
¿Los escucho o los leo en el chat? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Cualquier tipo de mecanismo, si todas sus partes son móviles, ¿qué creen ustedes que puede suceder? ¿Nada? Muchachos, ¿se durmieron? Niñas. Bueno, les voy a dar dos opciones y me responden por favor en el chat. ¿Listo? Entonces, de la siguiente pregunta, puede suceder lo siguiente. Si todos los elementos son móviles, uno, se cae el mecanismo. Dos, de igual manera funciona. ¿Cuál de los dos puede pasar? ¿Uno o dos? El, Profe, creo que... No, dale, habla. profe, Dale, pues José. creo que uno no se cae. Se cae. José Fernando Montiel dice que los dos, que de igual manera funciona. Bueno, ahí tenemos dos opciones diferentes, ¿cierto? Y ya vamos a mirar acá. En la tercera dice que deben existir movimientos entre los eslabones y la unión entre dos eslabones que permite un determinado movimiento que se denomina par cinemático. Bueno, ¿qué puede suceder? Resulta que ningún tipo de mecanismo o máquina puede tener todos sus elementos móviles, ¿cierto? Porque si todos son móviles en su totalidad, pues simplemente un mecanismo se cae, porque no hay un elemento rígido que permita sostener los elementos que generan movimiento. Por lo tanto, no todos pueden ser móviles y siempre deben tener una base donde se soporten. ¿Listo? Entonces ahí hacemos la aclaración. Bueno, muy bien. Recuerden que lógicamente se supone que antes de la clase ustedes ya debieron haber revisado toda esta guía. ¿Mm? Una máquina, pues en este caso consta de diferentes sistemas que algunos de esos ya los vimos en las guías anteriores. Y uno de los primeros es el sistema motriz, ¿cierto? Es el que transforma la energía de entrada en otro tipo de energía, que puede ser un movimiento diferente para realizar cualquier tipo de trabajo. Un sistema transmisor, que modifica la energía o el movimiento proporcionado por el sistema motriz para que pueda aplicarse a un sistema receptor. ¿Listo? Entonces se modifica la energía en este sistema transmisor. El sistema receptor pues realiza un trabajo con lo que recibe de transmisión y pues proporciona como tal, digamos que el objetivo de cualquier sistema mecánico. O finalmente ese es el elemento que se necesita para cumplir una tarea. ¿Listo? El sistema de sustentación, acá es donde yo les decía a ustedes que no todos los elementos pueden ser móviles, ¿cierto? Cualquier tipo de mecanismo necesita esto. Elementos que componen la máquina, pero eh, que van fijos o que fijan los demás elementos y se denomina en este caso una bancada o base, como lo llamamos comúnmente, un bastidor o zócalo, ¿listo? Y en el caso cuando hablamos de máquinas móviles es un chasis, como por ejemplo un automóvil. Hay sistemas de control, que son los que se encargan de que los movimientos y las velocidades de los elementos de la máquina sean los correctos. ¿Listo? Entonces son las palancas, botones de control y todos los que permiten, digamos que controlar en su totalidad cualquier tipo de mecanismo o máquina. ¿Vale? Y adicional a esto, pues hay otros sistemas, como pueden ser de lubricación, refrigeración, frenado y demás. ¿Vale? Adicional a eso que encontramos, esto pues ya de alguna manera creo que lo habíamos trabajado y pues es la clasificación de esos mecanismos según el tipo de entrada y salida. ¿Mm? Entonces, en este caso cuando los movimientos son rectilíneos y se convierten de nuevo en movimientos rectilíneos, ¿qué podemos encontrar? Las poleas o las palancas. Son pues movimientos que van en un solo sentido como tal, ¿cierto? Y son pues lógicamente
en sentido rectilíneo, no hay movimientos circulares. Los movimientos de rotación que se convierten en otro de rotación pueden ser ruedas, ¿cierto? Que ya las conocemos, como por ejemplo, denme un ejemplo de un mecanismo de rotación. ¿Qué mecanismo de rotación? Que conozcan comúnmente. Ejemplo de mecanismo de rotación. Ya ustedes lo han trabajado incluso desde el año pasado. ¿Con qué? El cigüeñal. Bueno, el cigüeñal contiene elementos. Bueno, aquí está. La leva y el seguidor oscilante son un sistema similar al cigüeñal. Similar, no es el mismo, ¿no? Pero sí, digamos que el cigüeñal tiene elementos que funcionan a través de movimientos de rotación. Pero ¿qué pasa con el cigüeñal? Entonces, aquí ya vamos a lo contrario. Con el cigüeñal sucede el tercer caso o la tercera clasificación, que el movimiento de rotación lo convierte en movimiento rectilíneo. ¿Listo? Entonces es lo que pasa en el caso de la leva y el seguidor, que funciona similar al cigüeñal. El tornillo con la tuerca, pues que el tornillo entra en giro, pero su desplazamiento es rectilíneo, ¿cierto? Y el piñón y la cremallera de la misma manera. Se transmite a partir de un piñón hacia una cremallera que es un elemento lineal, ¿vale? Bueno, hasta ahí es clara la información que hemos tenido, muchachos, o alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, No, no, señor. ¿claro? Sí, Bueno, señor, todo claro. vale, esto es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a realizar una primera actividad que necesito que por favor estén muy atentos y espero en lo posible que ustedes puedan transmitir esta información a sus compañeros para que puedan ver esta parte de la actividad. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, desde la parte inicial de nuestro curso, nosotros realizamos o trabajamos más bien con esta listica de mecanismos. Creo que se alcanzan a acordar, ¿cierto? Y algunos de ustedes hicieron unas exposiciones, si alcanzaron, en algunos casos enviaron unas presentaciones, digamos que para otros cursos que ingresaron ya como hacia la parte final, y digamos que este fue como el elemento inicial con el que nosotros empezamos a trabajar lo que era la parte de mecanismos compuestos o complejos, ¿vale? ¿Qué dice acá? Dice que teniendo en cuenta esta listica de mecanismos, vamos a seleccionar uno, pero, oído, seleccionan uno en términos, ya les voy a mencionar algo específico, ¿listo? O ya les digo cómo los van a seleccionar. Y van a realizar un esquema gráfico. ¿Alguno me explica, por favor, qué es un esquema gráfico o boceto antes de continuar? ¿Qué es un esquema gráfico o un boceto? Un dibujo como de la previsualización del objeto. Exactamente, sí, señor. Es un dibujo. ¿Listo? Entonces, para no confundirnos, sobre cómo podría ser una construcción del modelo que nosotros hayamos seleccionado para realizar. No hay que construir el modelo como tal todavía, pero ¿para qué nos sirve este boceto? Bueno, trabajando a partir de materiales reciclables y de fácil adquisición que tengamos en la casa, que no necesitemos, que no utilicemos, podemos partir de ellos. Elementos como qué, como cartones, maderas, plásticos, en algunos casos elementos desechables como vasos, platos y demás, pueden funcionar para trabajar estos primeros modelos. ¿Listo? Esta actividad se debe subir a la plataforma a través de una imagen o cualquier tipo de archivo digital, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar acá?
¿qué es lo que yo voy a hacer con el boceto? Entonces yo voy a seleccionar el tema. Entonces aquí la recomendación que yo les doy, lo primero pues es evitar que se nos repita. Entonces como ya cada uno de ustedes tuvo un tema de exposición, preferiblemente trabaje sobre su tema de exposición. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir de manera más fácil pensar en cómo puede hacer usted para construir su modelo. ¿Listo? Entonces, si a mí me correspondió, o si yo, por ejemplo, expuse el tema del cigüeñal, entonces para mí es más fácil trabajar sobre ese elemento. Entonces voy a seleccionar los materiales, los elementos, y voy a hacer primero un esquema gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos procesos, ¿listo? Lo primero, y una recomendación, la marcación en una hoja decente y bien presentada, ¿vale? Lo segundo, entonces, por favor, seleccionar su tema de trabajo, que lógicamente si yo trabajé con el cigüeñal, pues por ejemplo, será mi tema de trabajo. Y seguido, pues o lógicamente coloco cuál es el tema, que es el cigüeñal, y enseguida, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un dibujo de cómo quiero presentar mi modelo después de que tenga que empezar a conseguir los materiales, ¿vale? Entonces voy a hacer un esquema gráfico que eso debe ser o preferiblemente a mano para recordar un poquito lo que trabajamos en los grados anteriores, que se vea muy bien, muy claro lo que usted quiere presentar. Recuerden que este sistema no tiene que tener ningún anexo adicional. Me explico. Cuando yo hablo de la biela manivela, es solo biela manivela. No tiene que tener ni muñequitos pegados, ni carritos que se muevan, ni palanquitas que se disparen, ni nada por el estilo. Solo el movimiento y funcionamiento de la biela manivela. ¿Listo? Entonces, usted va a hacer el esquema a mano para mostrar cómo cree que va a quedar su modelo y debajo de su modelo me va a escribir los materiales que piensa utilizar. ¿Vale? ¿Es claro hasta ahí, muchachos, o tienen alguna pregunta adicional? ¿Claro, no claro? ¿No se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, señor. ¿Los demás? ¿Para los Sí, es demás claro. es claro? Vale. Solo dos personas. Ah, bueno, tres con una que me está respondiendo por el chat. Sí, señor profe. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera actividad es esta, es muy sencilla, pero deben tener cuidado con los detalles a la hora de hacer su esquema. Como es un esquema gráfico, el esquema debe ser muy, muy claro y muy comprensible. ¿Listo? Por favor, no me vayan a hacer mamarrachos de niños de primaria ni nada por el estilo, porque ustedes ya muy bien han trabajado lo que es la parte de dibujo. Entonces tienen muchos conceptos que pueden retomar para realizar esta actividad. ¿Vale? Esta actividad está planteada desde esta semana, 30 de mayo, hasta el 11 de junio. La plataforma ya está dispuesta, ya está abierta para subir esta actividad. Esta es la primera actividad que es muy sencilla. La segunda actividad, con esto que ya hice como boceto inicial, me va a facilitar mucho el trabajo. ¿Listo? Entonces, por favor, revisan la guía, revisan sus actividades, seleccionan el tema. Recuerden que para hacer el boceto, si prefieren, si lo quieren, pueden trabajar en un formato A4, que pues lógicamente me permite como organizar mejor la información, pero en caso tal de que usted no pueda, no tenga los recursos o bueno, por X o Y razón no puedo conseguir el formatico A4, puede hacerlo en una hojita blanca, bien presentada, bien marcada. ¿Listo? Entonces, con relación a estas especificaciones, ¿alguien tiene dudas o preguntas antes de finalizar? ¿Ninguna? ¿Ninguna Profe, pregunta? Sí. después de realizada la gráfica del tema correspondiente, se envía y supongo que hay que realizar un ejemplo, una maqueta o algo así del dibujo. Ajá. Pues toda Lo la actividad. primero,
Lo primero es Gráfica. el boceto, ¿listo? Sí. Bueno, Nada más, el dibujo y con la explicación de los materiales que se van a utilizar. ok, profe. Y la segunda actividad, ya vamos a hacer la aplicación de eso que escribimos ahí. ¿Listo? Que tiene otra fecha de entrega, ¿vale? Listo, profe, vale. Bueno. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, no. Entonces, muy bien, yo voy a dejar acá de compartir mi pantalla. Listo. Y por favor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a finalizar acá.